11:37. Antes de pasar con el público, doctor, ¿cuán peligroso o cuáles podrían ser las consecuencias de una operación de columna? Bueno, podría decirle que primero que toda intervención quirúrgica tiene sus riesgos, sí, pero como siempre le explicamos a los pacientes, los beneficios a adquirir por un acto quirúrgico deben ser siempre mayores a los riesgos que ésta puede presentar. Bueno, actualmente la cirugía de columna incluso ha llegado a la etapa de ser realizada por especialistas. O sea, habemos neurocirujanos que nos especializamos en cirugía de columna. Y obviamente eso va en favor del paciente, ya que al haber una alta especialización, eso permite realizar cualquier procedimiento quirúrgico con mucho más seguridad. Muy bien. Doctor, y una pregunta. Escuchamos hablar y es muy común las hernias discales en la columna. ¿Por qué ocurren y si estas llegan a cirugía con mucha frecuencia o no? Bueno, las hernias discales son el producto de la degeneración de los discos intervertebrales, que no son más que almohadillas que se sitúan entre una vértebra y otra. Ya hablamos al principio que habían 33 vértebras constituyendo la columna. ¿Necesario, doctor, cambios realizados por la edad? Exactamente. Imagínese que tenemos un sostén que está sosteniendo un peso durante largo tiempo. El uso va desgastando dicho sostén y llega un punto en que dicho sostén se rompe o hay que sustituirlo. Y en eso podemos aplicarlo a la columna vertebral. A medida que vamos utilizando diariamente la columna para deambular, sentarnos, ese disco, si no lo cuidamos adecuadamente, ese desgaste natural que quizás el disco debería presentar desgaste a los 50, 60 años, presenta desgaste prematuro. Y ahí entra los hábitos posturales. Efectivamente. Y es muy frecuente esa cirugía de hernia discal. No, bueno, vamos al público, pero responda claro. esta. Bueno, sí, son muy frecuentes. Gracias a Dios, no todas las hernias discales son quirúrgicas por lo menos la primera opción tratar. Sí, porque la gente piensa que no, si te operas queda inválido. No necesariamente. Eso depende, hay que individualizar cada paciente. Claro. Pero gracias a Dios, la mayoría de los pacientes salen con beneficios y bien. Con la terapia. 809-732-0101, 809-221-0101 y al 855-221-0101. Recuerde bien el tema de hoy, sumamente interesante. La salud de ¿Cómo conservar la salud de la columna vertebral? Buenas, receta médica. Sí, buen día. ¿Quién nos sabe desde dónde? Para las personas que hacen ejercicio, yo veo, por ejemplo, que en el gimnasio levantan mucho peso por la espalda. ¿Qué tan beneficioso es eso para la persona? Y la otra es, algunos usan cinturones de seguridad como para levantar más peso. Sí. Y he leído por ahí que en realidad eso no evita una lesión de la columna. Sí. ¿Qué tan cierto es eso? Ok, recuerden que vamos a responder en bloque sus preguntas. Buenas, receta médica. Muy buenos días. Saludos, ¿quién nos habla? Sector Honduras. Adelante. Una pregunta, doctor. ¿Usted recomienda para los dolores de espalda masajes, los quiroprácticos o hasta las mismas mesas esas que, como la Serrageni, esas mesas que alinean la espalda? Lo oigo por la radio. Muchas gracias. Receta médica, buenas. Receta médica, buenas. Saludos. Buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Sí, de Barahona. Adelante. Sí, Roberto, en la pregunta, yo tengo una hernia lumbar desde hace 9 meses, a nivel de la columna, a nivel de la vértebra L4, L5, L3. Ajá. Me he estado tratando con analgésicos, con ejercicios terapéuticos, pero esa cosa me sigue molestando. A veces no puedo levantar ni un cubo, ¿verdad? Y a veces me quedo como derrengado. Entonces, ¿convendría en último caso la operación o qué? Porque la verdad es que esto me molesta mucho eso. Gracias. Receta médica, buenas. Baja un poquitito el volumen de su radio, por favor. Buenas. Sí, ¿quién nos habla y desde dónde? No, tiene que bajar un poquito el volumen. Buenas. Me voy con la otra. Ok, ahora sí. Yo quiero hacer una pregunta al doctor. Adelante. Mi hija tiene un tumor cerebral en la parte de la columna atrás, en el tallo del cerebro,
y el doctor quiere hacerle un cateterismo y se lo quiere poner por la columna. Te quiero saber los riesgos que presenta él y te escucho por la radio, María. Ok. Receta médica, buenas. Sí, buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Mario Cruz de Santiago, dirigente choferil. Adelante. Mire, ¿por qué no evalúan unos medicamentos que recetaba el doctor Burgo aquí en Guayubín? Que yo libré a que más de 2 docenas de personas tuvieran que operarse, porque conozco muchas personas que se operan y andan como robots a los... Bueno, buenas, receta médica. Buena. Quiero preguntar al doctor que si la hernia de adelante son mejores operarlas con lámpara o abierto. ¿Puedo escuchar, doctor Cisneros? Sí. Me voy con otra. Buenas, son muchas inquietudes. Baja un poquitito el volumen, por favor. Adelante. Sí, pero buenas. Adelante. ¿Quién nos habla y desde dónde? Doctor, Raúl de los Santos le habla. Adelante. Yo tengo 47 años, peso 370 libras y yo tengo una hernia discal en la columna lumbar. Cuando yo fui a hacerme yo me hice una, ¿cómo se llama? Resonancia. ¿Sí? ¿Y cuál es la inquietud? La Plaza de la Salud. Ok, pero ¿cuál es la inquietud? Bueno. Buenas, receta médica. ¿Aló? Saludos. ¿Quién nos habla y desde dónde? Ay, me cosen. Está excusado. Bueno. Receta médica. Mire, tengo 44 años, tengo 85 libras y en los últimos 2 años tengo una sensación de cuando me levanto, mi primera sentada que yo hago en una silla, por ejemplo, si duro más de 20 minutos, me cuesta pararme rápidamente en posición correcta, como que me queda el dolor de espalda en la espalda baja. Okay. Ya luego el resto del día nunca lo vuelvo a sentir. Escucho por la radio. Bien. Una última llamada. Buenas, receta médica. Buenas tardes. Saludos. Buenos días, no he mirado la hora. Adelante. Mi nombre es Manuela Mejía, de los Pajones del Pastor. Alguna pregunta para el doctor. Yo tengo una lesión en la columna, yo tengo 68 años. Ajá. Que a ver si yo me puedo operar de eso. Ok. ¿Pudo captar o le pido que repita, Cisneros? Ok. Agrégale esta pregunta, de último ahí. ¿Quiénes suelen sufrir más de la columna? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Y el por qué? Eso es cuando termine de responderle al público una ñapa. Adelante, doctor Cisneros. Bien, el primer oyente que llamó dice, él hablaba sobre los ejercicios en la espalda, el peso para hacer ejercicio. Levantamiento de pesa. Que si ayuda al cinturón de seguridad que se pone para evitar las lesiones y que si ese peso empleado para los músculos de la espalda causa algún problema. Bueno, yo interpreto que cuando habla de cinturones, habla de fajas. Correcto. Exactamente. Sí, los cinturones que se ponen aquí. Exactamente, que para levantar peso. Es faja. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, como ya dijimos, cuando usted no está acostumbrado a hacer un esfuerzo físico, eso repercute en su musculatura, lo que traduce usualmente un lumbago agudo. Entonces la recomendación es que cuando comenzamos una rutina de ejercicio, hay que hacerlo de manera escalonada y llegar hasta un nivel donde no sea, en vez de ofrecerle un beneficio, en este caso el fortalecimiento de los músculos paravertebrales, que hay ejercicios específicos a través de entrenadores calificados para los mismos. Incluso cuando usted asiste a donde un médico fisiatra, él le establece una rutina de ejercicio cuyo objetivo principal es el fortalecimiento de las estructuras paravertebrales que estabilizan dicha columna. Y otra sobre cosa, los cinturones, doctor, sobre que la los faja. cinturones, eso mismo iba a decir, los cinturones se utiliza además, porque cuando se hace mucho peso hay una presión intraabdominal. Y la hernia no es discal, o sea, de la columna, sino de la hernia inguinal que se produce con mucha frecuencia. Sí, exactamente. Muchas veces el esfuerzo lo que se traduce en una presión intraabdominal. Exactamente. Pero usualmente cuando tenemos pacientes que laboran como obreros, sí se recomienda en el acto del trabajo utilizar fajas, porque
De hecho, mucho de la cirugía que utilizamos es, para así como le explicamos muchas veces a los pacientes, es ponerle una faja interna que refuerce lo que es la columna vertebral. Claro. O sea que en ciertas situaciones... Sí, funciona la faja. Exactamente. Funciona. Ahora, lo que no podemos es tratar usarla como medio terapéutico para mejorar el dolor. Muy bien. Sí, puede ser. El otro oyente dice que se recomiendan los masajes quiroprácticos para la columna vertebral. Bueno, sí, está demostrado que cuando se ejercen de manera adecuada, los masajes quiroprácticos ayudan al fortalecimiento de la musculatura. De hecho, ese es el objetivo de la quiropráctica. En cuanto a las otras preguntas sobre las camas de Ceragen, personalmente tengo muy mala experiencia porque siempre hay un vecino que recomienda ese tipo de terapia y no es una terapia supervisada, es una cama, un masaje, por así decirlo, mecánico, sin ninguna supervisación. No hay un tiempo específico. Exactamente. Sin nivel científico. El otro oyente dice que tiene una hernia lumbar L4, L5, que son las más frecuentes, que usa analgésicos y ejercicios. Él dice que a veces se siente con mucho dolor, como derrengado, con mucho dolor. Sí. Que si recomienda a usted la cirugía. Bueno, lo que siempre decimos los médicos, cada caso es individual. Yo he tenido pacientes con hernias discales que son evidentemente quirúrgicas y siempre y cuando no haya un déficit neurológico, entiéndase una lumbociática paralizante, que es ese dolor incapacitante, que el paciente refiere a adormecimiento, tumefacción, que no haya trastornos del orinar, el evacuar, siempre hay que darle el chance de manejo quirúrgico, conservador al paciente a través de analgésicos, lo que llamamos neuríticos, y si es posible también aunarlo con terapia física. Exacto. Pero como le dije, cada caso es individual. Una vez agotado ese esquema, de hecho, el 85% de los pacientes con lumbago se deben a patologías benignas y solamente un 15% a entidades potencialmente quirúrgicas. ¿Por qué le digo potencialmente quirúrgica? Porque aún haya una entidad patológica quirúrgica, siempre se le da el manejo conservador. Muy bien. Previo. Bien, el otro oyente dice que su hija tiene un tumor en la columna y que le quieren cateterizar, que si usted le recomienda, al parecer que algún mielomeningocele, y parece que quieren poner un catéter de peridural, que si usted lo recomienda. Bueno, él habló sobre bulbo, cerebro, un tumor cerebral. Y habló de columna. Habló de columna, o sea, hay una mezcla. Una distorsión ahí. Sí, no especificó. Hay que ver qué tipo de tumor es. Muchas veces tenemos pacientes, por ejemplo, en la edad pediátrica, que tienen un tumor cerebral que puede migrar, como decimos, hacer metástasis a columna. Muchas veces, muchos tumores de la columna son bien vascularizados y se puede hacer como una terapia inicial la embolización de dicha lesión para evitar los riesgos de sangrado. O sea, que habría que ver exactamente de qué está padeciendo la joven y evaluar su caso de manera individual. Bien, el otro oyente dice que hay muchos que se operan de la columna y quedan, así como él decía, como robot. O sea, que se existe algún nivel de peligro en que pueda quedar con alguna deformidad en una cirugía de la columna. Bueno, de que quede con una deformidad no es el objetivo, porque el objetivo de una cirugía de columna es estabilizar y retornar la columna a su fisiología normal, a sus curvaturas normales. Claro, muchas veces eso dependería de la extensión de la columna vertebral, porque hay pacientes que debemos condenarles segmentos de la columna y obviamente eso se va a traducir en una limitación funcional de los movimientos de dicha columna. O sea que eso también hay que individualizarlo, porque a veces solamente es una excisión discal simple en el sentido del tecnicismo, pero a veces hay que implantar dispositivos, tornillos, hacer suplantación de los discos intervertebrales, lo que llamamos fusiones intervertebrales, que todo eso repercute en cuanto a lo que es la flexibilidad y la movilidad de la columna vertebral. El otro oyente hablaba que una hernia discal, que si es bueno el abordaje anterior o posterior, al parecer es cervical. Bueno, antiguamente, cuando no teníamos la tecnología y los instrumentales actualmente, en caso de las hernias cervicales se abordaban de manera posterior. La técnica estándar ahora mismo es el abordaje a través anteriormente,
porque lo que se logra o se quiere a través de una cirugía de hernia cervical es extraer el disco que migra posteriormente, porque aunque veamos que o podemos ir por detrás o por delante, siempre el compromiso nervioso se da por la compresión, de los nervios y la médula espinal que está posterior. Que hace. Otro oyente dice que tiene una hernia y que está sobrepeso, que la recomienda. Bueno, muchas veces tenemos pacientes con hernias discales, no quirúrgicas en el instante, que están en sobrepeso. De hecho, hemos tenido la experiencia de que muchas veces solamente con la reducción de peso, de hacer ese alivio de esa columna vertebral, muchas veces incluso hemos visto que hernias que uno a primera instancia cree que son quirúrgicas, luego, como dice el vulgo, se recogen y desaparecen. Y es verdad, hemos tenido casos anecdóticos de pacientes que le damos el chance y a través de manejo conservador. Que la disminución de peso influye bastante. Me imagino yo que este amigo, ¿verdad? De 375 libras. Sí, demasiado. Muchas libras. Habría que ver la estatura. Dice, exacto. Así como las embarazadas hacen la lordosis característica. Exactamente. Sí, por el peso. Por el peso que tiene ese abdomen, sobre todo si son pacientes que tienen un macrosómico o un embarazo gemelar. Es parecido. Un oligodramio. O un oligodramio. Parecido a las que van a mi consulta, que quieren hacerse una abdominoplastia porque tienen un abdomen muy distendido y tienen una lumbalgia que no la aguantan. Incluso aquellas pacientes con una ginecomastia. Aumento de las mamas, mamas gigantes. Sí, muchas las que llegan, la mayoría de las mujeres que llegan para operarse por mamas exageradamente grandes, precisamente por eso, porque el dolor, el dolor de la columna. Por suerte que la ARS ya aprobaron como exactamente, ha sido un logro. Está dentro de su del catálogo, está aprobado. Y la cirugía mínimamente invasiva también fue aprobada. Bien, el otro oyente habla que al levantarse dura unos 20 minutos en una silla, dice que le da dolor y dificultad para la bipedestación, para incorporarse de nuevo, que solo le da en la mañana. ¿Qué podría ser eso? Bueno, eso es típico de lo que se llama una artrosis anquilosante, que no es más que, como decimos, así mismo como en la rodilla, existe alteraciones de las articulaciones, y es típico de ellos, esos pacientes que en la mañana le cuesta mucho levantarse e iniciar sus labores diarias, y a medida, como dicen ellos, a medida que caliento en el día, se me va el dolor. Y eso hay que ver si no es una artritis anquilosante que tiene. Hay que ver la edad, los hábitos. Ok. La otra oyente dice tiene 68 años de edad, que tiene una hernia que sí le recomienda operarse. Bueno, yo siempre le explico a los pacientes que lo que primero hay que determinar si tiene una entidad quirúrgica, y de acuerdo a sus condiciones generales, porque hay evaluaciones prequirúrgicas que permiten evaluar el riesgo quirúrgico, el riesgo anestésico, y ponemos todo en una balanza. ¿Cuáles son los beneficios que me va a aportar una cirugía? ¿Qué tan riesgoso es? Pero usualmente hemos tenido pacientes de 80, 85 años que son sometidos a cirugías de artrodesis y mejoran su calidad de vida. O sea, la próxima pregunta. No es un impedimento la edad. Muy bien. Aunque cada cosa se distingue, como el doctor planteaba, y se individualiza, ¿quiénes sufren más de los trastornos discales de la columna, los varones o las hembras? Bueno, en la consulta vemos más frecuentemente mujeres. No sé, como una vez estábamos comentando entre colegas, siempre las mujeres tienen esa inquietud de acudir más al médico. Pero en general siempre vemos más mujeres en la consulta sufriendo de cervicardia, lumbago, cefaleas, usualmente por problemas de estrés y eso. Doctor Díaz, ¿cuál es la posición más correcta que le funcione a la columna? Bueno, la posición más correcta es aquella que se amolde a lo que son las curvaturas normales, fisiológicas, por así decirlo. Por eso vemos las sillas ergonómicas que se adaptan a lo que es la curvatura. Así vemos que ya existen dispositivos para los vehículos donde colocamos una almohadilla que nos acomoda lo que es la lordosis normal de la columna lumbar. Y para un paciente con una hernia discal, ¿cuál es la mejor posición? ¿Sentado, acostado, de pies?
Bueno, usualmente las hernias, algo típico de las hernias discales es que mejoran con la posición acostado, porque como dijimos, en la posición erguida o sentada, lo que hace es que ese peso produce una protrusión del disco, lo cual puede exacerbar los síntomas. Doctor, ¿qué tanto afecta el uso del celular a la columna? Porque vemos en la juventud ahora que están conectados casi más... La postura. Sí, con la cabeza inclinada. Las 24 horas. Usted lo ve con el celular, que a veces ni prestan atención a las personas que están a su alrededor. ¿Qué tanto influye el uso del celular a la columna? Bueno, eso ha venido a aumentar lo que es la incidencia de cervicalgia, porque cuando mantenemos una postura prolongada, eso primero es que perdemos la curvatura, la lordosis normal de la región cervical, y eso a medida que el tiempo pasa se va adaptando a una postura viciosa, lo cual produce contracción de los músculos paravertebrales, y al final eso se traduce como una cervicalgia. Incluso puede alterar lo que es la anatomía normal ósea de la columna. Doctor, otra cosa, ya personas identificadas con una alteración en la columna que dicen tenga cuidado cuando se va a agachar, ¿cuáles serían las medidas de esa persona que ya tiene problema en la columna a la hora de agacharse? Bueno, a esos pacientes les recomendamos primero cuando tengan que agacharse no flexionar la columna. De hecho, parte de la educación que se lleva a cabo en las terapias de rehabilitación es la llamada escuela de columna, que le explica al paciente cómo debe agacharse, cómo levantar el objeto. Siempre le recomendamos que si debe levantar algo se agache y levante el objeto de manera vertical. No como una niñita, o sea, hay un protocolo. Exactamente. O sea, eso hay un protocolo. Que hay un protocolo para agacharse o para bajarse, ¿verdad? Sí, para cuidar la columna. Una preguntita, doctor. Una persona que trabaje de 8 a 5 de la tarde o a 4 de la tarde sentado, ¿cada qué tiempo debería por lo menos ponerse de pie y caminar un poco para preservar la salud? Usualmente a esos pacientes que tenemos con largas jornadas de trabajo, como usted acaba de decir, sentado, y a veces... Exactamente, y también aquellos pacientes que son oficinistas, que siempre están laborando en lo que es un computador, aparte de tener largas jornadas sentado, está en una posición, por así decirlo, no fisiológica. A esos pacientes les recomendamos por lo menos cada 2 horas levantarse, hacer ejercicio de estiramiento y tomar un receso. ¿Influye la raza? Vamos a permitirle al doctor Calderón, que tiene una inquietud. Fíjese, doctor, yo recuerdo un médico quiropráctico que ejerció muchos años en la ciudad de Chicago, de nacionalidad argentina, que vivía en República Dominicana. Y me llamó tanto la atención cuando él dijo, mira, sí, yo tengo un familiar que sufre de asma, y de repente me dice, tráigamelo, que le voy a hacer los análisis correspondientes. Él utilizaba 2 pesos, un peso para cada pierna, y se veía la diferencia entre el peso, entre un lado y otro. Lo acostaba en una mesa, iniciaba su proceso y decía que él le aseguraba que iba a mejorar, porque hay tipos de escoliosis que afectan directamente a problemas respiratorios. ¿Eso es así, doctor? Es cierto. De hecho, una de las indicaciones quirúrgicas para los escoliosis juvenil es la afección de la dinámica respiratoria, porque parte de la columna vertebral forma parte de lo que es la caja torácica. Entonces, si imaginémonos que tiene una deformidad, un aumento de la cifosis o una escoliosis, eso puede influir en la expansión de los pulmones. Y como le dije, uno de los criterios quirúrgicos para intervenciones quirúrgicas de escoliosis es el compromiso no solo respiratorio, sino también cardíaco, la restricción cardíaca que puede causar. Excelente. Bueno, nos vamos a una pausa, regreso, continuamos en la receta médica de la Z. Adelante, Condor.